Hermanos de esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, muy buenos días a todos. Vamos a iniciar hoy una reunión de estudio bonita. Digamos que yo lo he titulado como el resumen o el compendio de todo lo que hemos visto en los últimos días. Y lo resumí en una palabra que está a mis espaldas. Lo resumí ahí y vamos a desglosar un poquito eso y vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor. Pero también quiero invitar a los hermanos, hermanas y amigos que entre semana entran a este canal, a YouTube, a ver las enseñanzas, invitarlo a suscribirse, a hacer sus comentarios, a poner la manita arriba, a extender esta palabra, a que las personas puedan salir bendecidas realmente en la exposición de la Escritura. No estamos buscando que nadie pertenezca a un grupo como el nuestro, lo que sí estamos buscando es que el Evangelio se extienda. Por eso esta comunidad se llama Sin Muros y Puertas Abiertas. Nosotros no atraemos hacia el nombre de una comunidad, sino que la comunidad o las personas que escuchan el mensaje salgan y expongan ese mensaje, empezando por su propia casa, por su hogar, que es la idea que todos tenemos, que el evangelio comienza por casa, el pastorado comienza por casa, la edificación comienza en casa. Muchos de nosotros salimos, muchas veces no está mal, pero muchas ocasiones salimos a arreglarle las situaciones a todo el mundo y nuestras casas están desbaratadas o tienen situaciones difíciles que no hemos podido afrontar. Entonces estos mensajes que salen aquí por este canal de YouTube es para salir a darlo y darlo primeramente en nuestra casa, exponerlo en nuestra casa, vivirlo en nuestras casas y ahí sí hacia afuera. Por eso su suscripción, su participación y sus comentarios son tan importantes para nuestra sociedad. Muchas bendiciones a todos y gracias por ser participantes de estas enseñanzas. Hermanos de Sin Muros y Puertas Abiertas, muy buenos días. Vamos a leer Hebreos 12 para todos. Dice así la Escritura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Parece que la carrera que nosotros como creyentes tenemos por delante, el caminarla requiere de paciencia. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Bien, creo que para esa frase que hay ahí que se llama integridad, una porción de esta escritura le abre a uno un panorama, ¿cierto? Se necesita paciencia, se necesita un trabajo arduo, se necesita de verdad fuerza para poder entender lo que significa integridad. Creo que el Señor Jesús lo entendió plenamente, que es lo que vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza.
Y vamos a ver qué nos deja el Señor hoy, a ustedes y a mí, al final de esta reunión, qué podemos decir de nosotros mismos. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de integridad, caminando en integridad. ¿Qué hemos visto en las 2 últimas o 3 últimas enseñanzas? ¿Cuál es el hilo que trae el Señor con nosotros? Pues vamos a mirar hacia adentro, pues vamos a mirar nuestro corazón, nuestro ser entero, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como miembros de la comunidad, como hijos de Dios. ¿Cómo está la integridad de nuestro ser? ¿Cómo la estamos viviendo? Sé que todo esto es proceso, todo esto es crecimiento. Vamos alcanzando la estatura y la plenitud, hasta alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo. Pero al fin y al cabo tenemos que estar trabajando en ello, porque proceso y nos quedamos quietos no funciona. Proceso es que estoy involucrado en el proceso. Acabamos de leer en Hebreos 2. Tenemos una nube de testigos, de gentes que ya creyeron, de personas que han creído, de personas de fe que están observando al creyente, a su hermano, a su hermana, o sea, a nosotros observándonos unos a los otros, y podemos decir o no podemos decir que la integridad es parte de nosotros. Entonces, vamos a mirar, no lo vamos a exponer, no lo vamos a sacar a la luz aquí, eso es muy personal, muy íntimo de cada uno de nosotros, cómo está la integridad. ¿Por qué se va a ver hoy la integridad? ¿O cuál es la causa realmente? Pues la causa es el Señor, que quiere que nosotros seamos íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Pero una causa por la cual está acá es que Dios habló a mi corazón, es que Dios mostró, me dejó ver mi corazón, cositas que habían allí y que necesito trabajar día a día, que necesito tejer todos los días y que para eso se necesita paciencia y se necesita disciplina. Y la disciplina viene del Señor. ¿Cómo viene su disciplina? En sus enseñanzas. Todo lo que hemos visto en este tiempo son esa disciplina de Dios para sus hijos. Enséñeles y enséñeles y enséñeles. Seguramente muchas veces lo mismo, pero es Dios ahí al tanto de sus hijos porque los ama. Como decía José ahorita, que dice la Escritura, si los padres naturales siendo malos saben dar buenos regalos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas a nosotros, sus hijos, que le amamos y que nos ama? Entonces es como la invitación a mirar, oye hermano, hermana, y preguntarse, oye, ¿cómo está mi corazón frente a la integridad? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo es mi pensamiento, mi hablar y mi hacer frente a la integridad en el trabajo, pero sobre todo empezando desde el hogar ahí? No voy a hablar ni del trabajo ni de fuera, es en mi casa, porque ahí es donde ese es el faro para el mundo, esa es la luz para el mundo. Ahí es donde todo el mundo va a poner los ojos y va a ver, oye, aquí vale la pena golpear, entrar, preguntar, saber de qué se trata la vida de este hermano, de esta hermana, de este hogar, de esta familia. Entonces, ¿quién quiere como expresar algo de lo que hemos visto en las 3 o 4 últimas reuniones? No largo, sino 2, 3 cositas, 4 cositas que hayan impactado su vida y que nos está llevando, esas enseñanzas nos han llevado a mirar un poco hacia acá y ver cómo estamos nosotros frente a eso, porque podemos saber muchas cosas, muchas, pero ¿cómo estamos frente a lo que hemos visto? Porque somos personas nuevas, hemos visto que somos personas nuevas, no remendadas, no cosidas, no cogió Dios lo viejo para tratar de trabajar eso viejo y mirar a ver si la santidad, la justicia, el amor de Dios en su Espíritu Santo podía caber en esa criatura vieja, sino que definitivamente la hizo nueva. La hizo nueva para que todo lo que Él nos da, pues quepa ahí, no se reviente el odre, no se reviente la persona, sino que realmente pueda entender y vivir lo que Dios es. Así que, ¿quién quiere llevar una enseñanza para poder entrar a trabajar la integridad en esta mañana? Una reflexión de lo que hemos visto en los 3 o 4 últimos domingos. Sé que todos son estudiosos, así que todos pueden expresar un pensamiento de lo que hemos visto y antes nos animan a todos y nos enseñan a todos con lo que Dios les ha dado. Pedro, por favor. Lo que más me ha impactado y que confirma Dios a mi vida es que toda la renovación empieza en el interior, en el ser de la persona. Entonces, de hecho, cuando uno mira los dones espirituales, los 3 primeros son amor, gozo y paz. Y esos se dan en mi intimidad dentro de mi ser y en mi relación individual y propia con Dios, para luego que se puedan dar los segundos, como el segundo grupo, que es la paciencia. Bueno, si me lo recuerda, pero los segundos justamente van hacia los demás. Entonces, si no hay esa transformación y
y no estoy muriendo constantemente a muchas de las cosas que impiden que nazcan nuevas decisiones, nuevos pensamientos de lo que interiorizo en mi relación individual con Dios, pues no se va a evidenciar esa transformación a esa nube de testigos que están a mi alrededor. Y lo último es que lo que se estanca se apicha. Dios nos invita a que nos renovemos todos los días, a que todos los días nazcamos a todo eso que Él ya ha puesto y ha sembrado en nosotros y que necesitamos que se visualice, pero para eso la comodidad es el principal enemigo. Gracias, Pedrito. Qué bueno. Una frase que voy a rescatar acá, que es muy importante para nosotros los creyentes: lo que se estanca se daña, lo que se estanca se daña. Se pudre, se apíchalo, como lo quiera llamar, pero lo que se estanca se daña. Hay que estar todo el tiempo renovando, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo haciendo el ejercicio, como vamos a ver hoy. Porque entonces, si no hago el ejercicio del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, ¿a dónde voy? ¿Cierto? Milena. Me ha parecido muy hermoso ver y entender la importancia de que nuestro Señor Jesús viniera y conocer su vida, su muerte y su resurrección y ascensión. Entender que eso era indispensable, o sea, no había otra forma para que fuera yo nueva, para tener una nueva naturaleza. Eso me parece pues impresionante, ¿sí? Porque obviamente cuando uno empieza a caminar, a andar esta carrera, uno entiende que el Señor Jesús murió en la cruz y va creyendo en eso, pero cada vez que ahondamos y entramos en eso, me parece maravilloso la importancia y la necesidad de que eso fuera nuevo. Definitivamente no había otra forma. Eso hace que mi identidad esté segura en Él. Eso hace que yo no pueda dudar quién soy a pesar de las circunstancias. Y eso también hace que cuando venga la tentación, cuando vengan a dudar de quién soy, yo esté segura de mi título de hija y que no lo ponga en duda lo que Dios ha dicho de mí. Entonces, eso va a hacer renovar mi manera de pensar. Entonces, ha sido muy bonito lo que el Señor nos ha enseñado todo este tiempo. Gracias, mami. Nelcy. Yo he podido ver que a partir del momento en que, como dice Milena, nosotros podemos entender la obra tan maravillosa que el Señor Jesús realizó y como hemos venido viendo, que Dios nos capacitó, o sea, realmente ya todo está en nosotros, cuando nos ha dado un corazón nuevo o un corazón de carne y un espíritu nuevo, realmente la decisión es nuestra, ¿no? Y ahí siempre veremos entonces la voluntad nuestra, cómo cuenta, cómo juega para que nosotros podamos mirar realmente qué queremos en la vida, cómo queremos vernos o cómo, a partir de qué fuente o de qué medida nosotros podemos ir comparando nuestra manera de vivir, de pensar, de ser, ¿sí? Porque finalmente todo se va a ver. Todo lo que nosotros creamos, bien o mal, siempre se va a ver manifestado en este cuerpo. Y pues el mejor ejemplo es el Señor Jesús, ¿no? Que vimos que realmente Él logró manifestar, logró el cometido, pues, o la meta que Dios realmente, digamos que es el fin, ¿no? Él se propuso, Él vio cuál era la meta y realmente la cumplió. Y además lo hizo con gozo, ¿no? Porque dice que al vernos fuimos su gozo, el gozo cumplido. Así que no dudo y una vez más puedo ver tan lindo que uno llegue a ese fin de creer de esa manera donde no duda que lo que Dios dice realmente ocurre y es así y que produce vida y que realmente ahí entonces podemos decir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí porque tengo la mente de Él, realmente porque me someto, me sujeto como Él hizo con el Padre. Gracias, Nancy. Qué bonito. Bien, entonces lo que se estanca se daña. Por eso la muerte, sepultura y resurrección nos hizo personas nuevas, con una nueva naturaleza, con una identidad plena y segura en Él. Y eso no es puesto en un odre viejo, sino en un odre nuevo, en una persona nueva que Él hace. Por tanto, la capacidad que Dios le ha dado a aquel que cree es total. Dios capacitó a aquella nueva criatura que hizo en este tiempo con usted y conmigo para poder vivir
la naturaleza de Dios, para poder vivir al Creador de los cielos y la tierra, para poder vivir a nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Ezequiel 36:26. Pondré todo nuevo dentro de usted, lo haré nuevo, totalmente nuevo, la manera de pensar, quien habita en usted, todo lo voy a hacer nuevo para que pudiéramos desarrollar lo que Él es. Bien, esto con estos 3 o 4 cosas que los hermanos dijeron supremamente interesantes, qué enseñanza que se puede hacer tan maravillosa, no solamente hacia afuera, sino para la vida de uno, poder entender un poquito con más piso esa labor tan maravillosa del Padre en la vida de cada uno de nosotros por su Espíritu Santo. Bien, vamos a entrar un poquito en lo que es la integridad. Caminando en integridad es lo que yo tengo acá en mis apuntes. No tiene que ser así. Dios habla a cada uno personalmente y cada cual puede sacar pues su propia definición o su propia, lo que Dios le hable personalmente a cada uno. Bien, vamos a tener en cuenta Hebreos 12 porque es como un semáforo bien encendido, muchos colores, digámoslo así, para que nosotros estemos atentos a lo que significa vivir la integridad. Vivir la integridad no es, en estos tiempos, no es tan sencillo, no es tan fácil, en ningún tiempo ha sido. En el tiempo del Señor Jesús ser íntegro tampoco fue tan sencillo. En el tiempo de Samuel tampoco fue sencillo. En el tiempo de Job tampoco fue sencillo. En ningún tiempo. Ser íntegro delante de Dios se requiere eso que Dios ha hecho con nosotros. Ir haciendo que nuestra mente sea nueva todos los días, nueva. Por eso nos manda a renovar la mente, renuévela. Cambie esa manera de pensar que muchas veces se sujeta a lo que el mundo dice. Uno sin darse cuenta, yo pienso, para ser misericordioso conmigo mismo, sin darse cuenta uno empieza a ser permeado por la sociedad, por lo que la sociedad dice, piensa, hace. Y entonces en las conversaciones de creyentes empezamos a hablar es de eso, de lo que todo el mundo dice, de lo que todo el mundo habla, y la mente nueva de nosotros, ¿qué debiera decir frente a todas esas situaciones, frente a las filosofías que se mueven, frente a todo? ¿Cómo debería ser nuestra manera de pensar? Por eso es tan bonito la invitación de Dios a renovarnos día tras día. Como dicen, 7 días, 24/7, 17 días a la semana, 366 días al año. Y le agregué un día porque es que es necesario todos los días estar renovando nuestra manera de pensar. Vamos a leer un versículo para empezar a hablar un poco sobre la integridad y está en 2 de Samuel 22:24. Yo la voy a leer acá. Fui recto para con el Señor y me he guardado de toda mi maldad. ¿Cómo dice en su versión? He sido íntegro ante Él y me he abstenido de pecar. He sido honesto contigo y no he hecho nada malo. Bueno, está bueno. Sabemos que esto no es juicio, ¿cierto? Que Dios no está ejecutando juicio con su iglesia, ni nos viene a juzgar realmente en este momento a nosotros. Pero sí, eso que está diciendo ese que lo dice ahí, muy valiente, ¿no les parece? Muy valiente. ¿Cómo le parece, Milena, ese señor que dice eso? ¿Valiente o cobarde? Valiente. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿somos valientes para nosotros hacernos a nosotros mismos, hacer esa afirmación? Nosotros pudiéramos decir exactamente como dijo este hombre, he sido íntegro ante Él, ante Dios, y me he abstenido de pecar, porque es lo que nosotros vamos a trabajar hoy, integridad. Vamos a trabajar cómo es que es mi relación con el Señor, porque mi relación con el Señor se hace manifiesta, se hace evidente, se deja ver, a donde quiera que yo vaya, se va a dejar ver. Entonces, he sido íntegro ante el Señor y me he abstenido de pecar. Es una meditación. Recuerde que es mirando para adentro hoy. Hoy vamos a ver nuestra vida personal, cada uno, los que estamos en la reunión, pero también los que van a ver esta enseñanza. Pienso que es como la seguridad que adquirimos en la medida en que miramos ese estándar, ¿no? Ese no, digamos que no es un estándar, sino es como un punto alto, ¿cierto? Como la Claro, cuerda, como la medida, cuerda, la vara. exacto, la cuerda pues está bien altico. Entonces dice, es lo que tengo anotado acá, nadie nace siendo íntegro, nadie nace siendo íntegro. La integridad se cultiva, se trabaja, se abona, la integridad se limpia, se está limpiando cada ratico, como cuando uno tiene una matica bien importante sembrada y ve malecita, se le está quitando. Siempre se cultiva, pero la integridad se alcanza con algo que muchos hombres y mujeres no quieren ejercer, y es esfuerzo, es trabajo, es entrega, ¿cierto? ¿A cuántos les gustará esforzarse, trabajar, entregarse por mantener algo limpio, vivo, puro, como es la integridad? Entonces se cultiva, pero también requiere de esfuerzo, de mucho esfuerzo, de estar uno pendiente realmente qué es lo que pienso, por qué lo estoy pensando,
¿Por qué hablé tal cosa? ¿Qué me llevó a decir eso? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Cierto? ¿Esto que hice? ¿Por qué lo hice? Oye, esto no manifiesta nada de integridad de lo que estoy haciendo. Entonces, eso requiere de un esfuerzo, requiere de estar realmente conectado con el Espíritu de Dios, que es el que me guía a toda verdad. Eso sucede solamente en la medida que usted y yo nos expongamos a Dios, que estemos desnudos delante de Él, que ninguna hojita nos esté tapando por ahí, que estemos haciendo nuestros propios esfuerzos para querer aparecer íntegros. La integridad va a ser manifiesta, hermanos y hermanas, en la medida que usted y yo expongamos nuestros pecados delante de Dios, que reconozcamos que le faltamos a Dios, que pecamos contra Él. Eso va a hacer que nosotros cultivemos y nos esforcemos por vivir en integridad, ¿cierto? Nadie, absolutamente nadie que no esté dispuesto a exponerse ante Dios puede ser íntegro. Aquel que quiera tener una relación con Dios de cada 8 días, déjeme decirle que la integridad está un poco en entredicho. Y cuánto más aquel que no se expone ante el Señor. Nadie que no exponga su vida ante Él no puede ser íntegro. Eso ya podría ser otras cosas que vamos a ver más adelante, porque hay muchas personas haciendo muchísimas cosas para manifestar algo de integridad y hacen sacrificios muy grandes. Todavía yo veo subiendo Monserrate gente descalza o de rodillas o de una manera y otra, o haciendo unos, me toca ir a pagar una promesa no sé hasta dónde, y dele una vaina y otra, tratando de parecer ante Dios que sí le cumple y que es honesto con Dios y todas estas cosas, ¿cierto? Pero mientras uno no exponga su vida al Señor, la integridad está en entredicho, Bien, Génesis 3:10, eso ya lo habíamos puesto en el grupo, pero precisamente lo puse para mirar eso hoy. Cuando estemos leyendo este texto, que todos estamos viendo en este momento Génesis 3:10, entonces pensemos en integridad, en lo que estamos viendo, en lo que estamos conversando de integridad. Leamos esto a ver qué podemos ver en esa palabra que va a leer el hermano Pedro. Hermano Pedro. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Bien, 3 cosas o 4. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Oyó la voz de Dios. Escuchen eso. ¿Qué sintió? Miedo. ¿Por qué sintió miedo? Porque delante de Dios no se oculta absolutamente nada. Él sabía que estaba desnudo delante de Dios. Nada se oculta. ¿Y qué hizo? Se escondió. Escuche eso. Oyó la voz, tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. Hablando de integridad, ¿qué pensamiento le viene a la cabeza con esta lectura, hermano y hermana? Hermanito, ¿puedo decir algo que me causó demasiada curiosidad? Por favor. Nunca había visto ese trasfondo, pero justamente uno cree engañar a Dios, pero se engaña es a sí mismo. Pero por favor. Entonces, la falta de integridad es un engaño hacia mí mismo. Voy a anotarlo acá. Pues eso es como cuando uno hace trampa en un examen. O sea, puede que ahí resulte la trampa, pero al final no están aprendiendo ni entendiendo. Entonces el perjudicado sigue siendo uno. El que recorta y pega. Estaba leyendo que una persona íntegra siempre hace lo correcto sin herir los sentimientos o emociones de los demás. Gracias, Mauricio. Bien, José Ramírez. Me hace pensar en que una persona íntegra, de todas maneras, como es un proceso, el hecho de que haya tenido miedo es porque sabía cuál era de pronto la consecuencia, y esa consecuencia, asumirla y aprender de ella lo lleva a ser más íntegro. Qué bonito. Vamos a leer Juan 3, del 19 al 21, Milena. Y alguien que busque otra versión, por favor. Juan 3, del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito Dios. Este es el juicio. La luz vino al mundo y los hombres amaron más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz. No va a la luz para que sus obras no sean expuestas, pero el que practica la verdad va hacia la luz para que se manifieste que sus obras se realizan en Dios. Entonces, por eso este hombre de Génesis 3 escuchó la voz y que tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Esconderse. ¿Porque quería exponerse a la luz? No se quería exponer a la luz, porque las obras de él eran
malas, y no quería exponerse a la luz. Para poderse exponer a la luz, entonces se disfrazó para aparentar integridad delante del que todo lo sabe. Y el que todo lo sabe le dijo, ese vestidito que tiene puesto, ese disfraz suyo, no funciona, no me sirve, se lo vimos en la clase pasada. Todo eso es para meditar en nosotros. Recordemos que siempre es para meditar. Me gustó la palabra que usó el hermano Pedro. Dice acá, la falta de integridad es un engaño. O sea, cuando falta integridad nos estamos engañando a nosotros mismos. A nadie más podemos engañar. ¿Adán y Eva podían engañar a Dios escondiéndose detrás de un palo? Pues no, porque Dios lo llena todo. ¿Dónde se iban a esconder? Pero cuando falta la integridad, el engañado es uno, realmente, es uno. Bien, qué bonito. La integridad no tiene que ver nada con la moralidad. La moralidad, dice, se refiere a lo que las sociedades ven como correcto o aceptable. Se refiere a lo que las sociedades ven como correcto y aceptable. Entonces, la integridad tiene que ver con lo que dice la sociedad. Lo que es correcto o aceptable, eso es humanismo. Es de acuerdo a lo que el hombre piensa No, que es bueno o que es malo. José. la integridad se basa en una verdad absoluta. Muy La bien. moralidad es una verdad puesta o sea, también llega a basarse en una verdad, pero es muy cambiante de acuerdo a la cultura y a la sociedad en la que se vive. Muy bien. Entonces, como acabamos de leer Génesis y Juan, ahí hay un disfraz que muchas personas quieren usar, inclusive yo. No inclusive porque sea más o menos, sino porque uno que expone la palabra, uno dice, bueno, ¿cómo es que está mi integridad, cierto? Y hay veces ahí tiene sus disfraces de moralidad, de querer hacer esto o aquello para parecer bien, pero realmente no es integridad. Es estar de acuerdo con lo que dice la sociedad sobre moralidad, pero no es integridad. La sociedad sopesa entre lo malo y lo bueno. Pero esa balanza que hace el ser humano entre lo malo y lo bueno es de acuerdo a lo que está en su corazón, no de acuerdo a lo que está en el corazón de Dios. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo los niños, los jóvenes que están en los colegios, que están en las universidades y que todavía están sopesando si lo que escuchan en la universidad es bien o es mal, si lo que están escuchando en la sociedad es bien o mal, les conviene o no les conviene. Y eso es en parte desconocimiento del carácter de Dios, desconocimiento de lo que Dios dice, desconocimiento de exponerse al carácter de Dios. Eso sí marca una diferencia total. Se hace un abismo entre la moralidad y la integridad. Cuando uno es íntegro, todo lo que es del mundo, como dice Romanos 12, no se conforme a lo que el mundo piensa, dice o hace, eso tiene que rechinar en el oído del creyente. Rechinar. Si no rechina, hay que ponerle cuidado porque hay que estar creciendo, hay que estar madurando, hay que estar avanzando en el crecimiento de la integridad, que es un proceso, como estamos viendo esta mañana. Hay muchos que pueden definir la integridad como si fuera moralidad, de acuerdo a su vida. Muchas personas lo pueden hacer y eso ellas tienen que dar cuenta realmente al Señor de su definición de vida frente a la integridad. La integridad es de carácter espiritual. La integridad, como decía José, es absoluto y ella viene de lo alto, del Padre de las luces. Ella viene del mismo Dios, que es íntegro en todo, como vamos a ver ahorita. La integridad hay que cultivarla, como veíamos ahorita. Hay que trabajarla, hay que estarla abonando, hay que estarla podando, si hay que podarle cositas a la vida de uno, no a la integridad. Hay que estar podando todo aquello que nazca alrededor, que se quiera crecer ahí, ¿cierto? Por eso dice que es necesario erradicar primero todos los modelos y patrones seculares del mundo que nosotros hemos construido durante años en nuestra mente o que el enemigo de la verdad ha querido construir en nuestra mente. Es necesario erradicar todo eso. Por eso Romanos 12:2 para mí me parece una columna muy importante que tiene que soporta la vida del creyente, es no se conforme a este mundo, renueve su manera de pensar para que su vida sea transformada. Y entonces usted va a saber que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Esto es un proceso, estamos diciendo. Esto también es una decisión personal, de estar expuesto a Dios día con día. Es una decisión personal. Si no, no vamos a ver esas hierbitas que no van a dejar o que quieren contaminar la integridad, no las vemos crecer alrededor de la integridad y queriéndose mezclar con ella. Pero si decidimos vivir según las disposiciones divinas, entonces estamos diciendo, usted y yo, que estamos dispuestos todo el tiempo a conocer a Dios, todo el tiempo a saber de Él, cómo me guía, cómo me enseña, cómo me abraza, cómo me disciplina, como hablábamos en Hebreos.
porque en ocasiones la disciplina nos cae tan mal, pero es tan buena. A veces no nos gusta y nos sentimos que, mejor dicho, somos los más malos. No, no somos los más malos, somos los más amados por nuestro Padre cuando somos disciplinados para andar en integridad. Necesitamos estar dispuestos a conocer a Dios, o sea, a ejercer la voluntad, pero a hacer visible a Dios mismo, a hacer visible a nuestro Señor Jesucristo en nuestra casa y fuera de nuestra casa. Una razón muy importante por la cual las personas no pueden ser íntegras, vuelvo y lo repito, es que muy pocos han tomado la decisión de tener en cuenta a Dios en todos sus actos, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus hechos. Muy pocos. Y otras personas, digamos que creen que tienen a Dios presente porque recitan versículos en todo lo que dicen. Pero ¿y su corazón cómo está? Su mente. ¿Cómo está su manera de hablar y su manera de actuar? Sabemos versículos, como decíamos en una enseñanza hace 15 días, sí, Cristo está ahí, Él está ahí, todos sabemos que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí, lo sabemos, de saber, pero de ejercicio, de vivencia, de exposición de Cristo a quien me ve, que la gente lo pueda ver, que hacer visible al Señor Jesucristo, esa es una tarea ya más alta, es una varita más alta, que es mostrar la integridad del Señor Jesús al mundo. Hay una palabra en Romanos que dice, allá en Romanos 1, dice que como a los hombres no les pareció bien tener en cuenta a Dios, no les pareció tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a su mente reprobada. Dios los dejó, bueno, hagan lo que quieran porque ¿qué podemos hacer? Y se entregaron a un mundo de cosas. Yo digo que esa es la parte que uno tiene que tener en cuenta de una sociedad como la nuestra. ¿Cómo está la mente de esta sociedad para uno permitir que esas cosas vengan a permearnos? Si es que ellos están entregados a una mente depravada porque están en tinieblas. Qué bueno puede salir de allí. Aunque esos hombres y mujeres tienen la imagen de Dios, no se han alimentado de la imagen de Dios, se han alimentado de su propia manera de pensar, de sus propios deseos, de sus propias cosas. Y entonces levantan tantas normas y tantas leyes que empiezan a salir defendiendo sus maneras de pensar, que lo único que si ustedes observan y yo observo, podemos ver que lo que están haciendo es destruyendo las familias, acabando con la sociedad, acabando con la integridad que pudiera tener el ser humano si volteara sus ojos a Dios. Entonces, cuando uno se deja permear de eso, y lo digo por mí, entonces yo me pongo a pensar, Señor, pero ¿y entonces dónde está la integridad en la que yo tengo que vivir? ¿En dónde está lo que yo tengo que mostrar? Oye, pues si estoy expresando lo mismo que los demás expresan, que están en tinieblas, ¿en qué posición estoy yo? Entonces, cuando uno mira y empieza a ver su corazón, que está desnudo delante de Dios, y no sentir miedo y salir corriendo a escondernos, esa exposición nos hace estar más bien firmes, porque nos muestra, exponernos a la luz nos muestra lo que no es de Dios en nuestra mente, en nuestro ser, para desecharlo. Necesitamos, como leía ahorita, es necesario erradicar todo eso de nosotros. Y en la medida que nos expongamos a Dios, eso va a tener un resultado positivo. José. Escuchaba estos días algo con respecto a lo que estás diciendo, que tiene que ver mucho con la familia. Hay un ataque muy grande a la familia y eso está produciendo algo que hasta ahora se está notando, pero que viene con mucha fuerza, y es que la parte occidental del mundo, que somos pues los cristianos en mayoría, ya sean católicos o cristianos protestantes, se ha visto una reducción de la tasa de natalidad, es decir, una reducción de las familias. Sí, hay menos hijos, menos familias estables, es decir, papá, mamá, y eso lo causa como la nueva ola de pensamientos que vienen. Pero, ¿cuál es el problema? Que al haber una reducción de la tasa de natalidad y de familia occidental, las culturas que son más conservadoras, como el Islam, bueno, sí, digamos que el Islam es ahorita la que está en una creciente, como esas son culturas conservadoras, ellos no están sufriendo de problemas de tasa de natalidad ni problemas de familia, entonces eso hace que esa cultura vaya en incremento y se vaya comiendo las otras culturas, porque las otras culturas que sí van perdiendo esa fortaleza de familia, se las come las otras que son más fuertes. Entonces, lo que está viendo y lo que se está viendo es que culturas como el Islam se están tomando dominancia en donde no habían tomado dominancia, y es porque siguen siendo conservadores en cuanto a que la estructura de la familia es muy fuerte y su tasa de natalidad es muy fuerte. Entonces, una cultura tan débil como la de nosotros, que se ha prestado para cualquier tipo de pensamiento, pues ha causado una división en nuestra sociedad, y una sociedad dividida no es fuerte.
Entonces, eso he estado escuchando, que hay una dominancia de otras culturas frente a la cultura judío-cristiana, por decirlo así, y esto está generando un problema también que afecta a las familias, a las mujeres también, que de hecho, bueno, eso es otra problemática, pero se está viendo palpable cómo la familia tradicional está siendo atacada y está siendo atacada de manera victoriosa para los que la están atacando. Gracias, José. Es pensar que podemos ser íntegros sin el Señor, es alejarnos de la posibilidad de ser íntegros, ¿cierto? Y digamos que el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros en esta comunidad pequeñita y los que nos están escuchando hacia afuera, es fortalecer nuestra identidad, es establecernos en lo que Dios dice de nosotros, es ahí, porque si no, como estaba expresándonos José que está estudiando, vamos a desaparecer así como van a desaparecer las familias y va a gobernar un pensamiento que nada tiene que ver con el del Señor, y comunidades enteras que de verdad han sido permeadas y cambiaron sus estatutos para vivir lo que la sociedad dice. Eso se llama no tener identidad. Al no tener identidad, ¿dónde está la integridad? Si no nos exponemos ante el Señor, realmente nos alejamos de la posibilidad de ser íntegros, pero muy rápido. Entonces, lo que está haciendo el Señor con nosotros es llamándonos a pasos firmes, a estar seguros, a caminar con victoriosos, porque estamos caminando sobre lo que Jesús ya ganó para cada uno de nosotros. Esa es la invitación del Señor. Venga, acepten mi disciplina, acéptenla, que créanme que es bueno para ustedes. Y esa invitación, de verdad que no hay que menospreciarla, no hay que tenerla en menos, sino realmente acogerla con toda y empezar a caminar de la mano del Señor de verdad, exponiendo nuestra vida ante Salmo capítulo 26. Ese salmo resume un poco todo lo que estamos hablando, pero digamos que es evidente, es claro que es un llamado, este salmo, a que miremos para adentro, a que nos demos cuenta cómo estamos nosotros en la exposición que debe estar nuestra vida delante del Señor, cómo está expuesta nuestra vida delante del Señor. ¿Desde el 1? Sí, señora, todo. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Pare un poquito, Yanira, por favor. Dice en 2 de Samuel 22:24, he sido íntegro ante el Señor y me he abstenido de pecar, ¿cierto? Y este va un pasito más adelante, porque esto ya me pone a pensar en Samuel 22:24, pero esto me hace pensar aún más. Júzgame, Señor, según mi integridad. Entonces sería bueno, yo le puedo decir o me escondo. ¿Tengo miedo o hoy me escondo de decirle al Señor, júzgame según mi integridad, ¿cierto? Júzgame porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. No se puede andar en integridad si no se confía en el Señor. Ahí está la fe en toda su plenitud. Si no hay fe, no hay confianza, no hay integridad. No me acerco, me escondo, salgo a correr. Me puedo disfrazar con hojitas de higuera para aparentar que soy íntegro. Siga ya. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Qué les parece esa tarea? Es una tarea linda. A mí me parece una tarea extraordinariamente linda. Yo necesito la disciplina de mi padre. Yo necesito saber que mi padre me ama. Necesito saberlo, porque no hay otra manera. Si no me expongo ante él, entonces ¿cómo? Esto es exponerse ante él. Decirle, Señor, mira, aquí estoy. Quiero que me muestres o me dejes ver en mí aquello que no es agradable delante de ti, que no te manifiesta como un Dios íntegro, como un Señor y Salvador íntegro. Siga, Yanira. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y en lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de soborno. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Gracias, Yani. ¿Quién quiere expresar algo de ese salmo? También, ¿sabes? Yo veo como esa relación que el salmista ha podido desarrollar con su Señor,
de intimidad, ¿cierto? De cercanía. Ha podido conocer al Señor que le permite hablarle así, abrirse, o sea, saber de qué le puede esconder a Dios. ¿Confianza tiene? Sí, hay mucha Total, confianza. total. Gracias, Yanni. Pedrito. Yo estaba viendo libertad, porque al yo tener la confianza, al yo ser un libro abierto, al no querer esconderme, como decía ya Génesis, pues voy a poder experimentar libertad plena. ¿Da susto ese salmo? Parece que no. Y si recordamos una porción de la escritura que dice que el velo fue quitado y que podemos entrar con confianza al trono de la gracia, ¿a qué entramos? Si no es a que todo quede expuesto, lo que no es, pero también lo que sí es. Paz, 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 para desechar, quitar, desarraigar lo que no es y empezar a manifestar una integridad más plena cada día, más bonita cada día. Este salmo me parece lindísimo, porque es una invitación a que usted y yo tengamos libertad, confianza, que no tengamos miedo, que no nos escondamos, que no queramos tapar lo que no podemos taparle a Dios, sino más bien exponernos ante Él y decirle, Señor, yo sí quiero ser íntegro, yo sé que es una lucha, yo sé que mi carne y el espíritu están en pelea, pero yo quiero ser íntegro, yo quiero caminar delante de ti como un esposo excelente, como una esposa excelente, como un hijo, como una hija que glorifica tu nombre, que te exalta, que te alaba, que te adora con su vida. Eso es lo que está diciendo el salmista aquí, que fue lo que hizo. Y si quisiéramos ya cerrar esto, pues lo cerramos porque ¿qué más queremos buscarle? Nos hizo criaturas nuevas, nos dio un pensamiento nuevo, nos puso su Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué todo eso? Para que podamos creer en su palabra, para que la podamos obedecer, para que la podamos vivir, para que podamos rendirle gloria a nuestro único Señor y Salvador. A mí no me parece que un salmo como este tan precioso genere susto ni nada, genera gozo y felicidad de la invitación tan bonita que el Espíritu Santo nos hace. Job decía, o dice allá en el libro de Job, en el capítulo 27:5 dice, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. ¿Qué quiere decir eso? Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. ¿Cada cuánto se acercaba a Dios? Pues todo el tiempo. ¿Pecaba? Claro, pecaba como cualquier otro mortal, pecaba. Pero hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. O sea, ¿a dónde se la pasaba? En la presencia de Dios, exponiéndose ante el Señor, que es la invitación para nosotros en esta mañana. Todos los creyentes debemos procurar lo mismo, vivir en integridad. Tengo una pregunta. ¿Qué significa procurar vivir en integridad? Alguien que levante la mano. ¿Qué significa procurar vivir en integridad? Es un proceso continuo. Alguien más. Gracias, Mili. Alguien más. ¿Qué significa procurar vivir en integridad? Pienso que es tomar decisión aun cuando uno no quiera. Es estar expuesto al carácter de Dios. Sí, conocer el carácter de Dios, porque sin esa verdad absoluta no se puede ser íntegro, porque no hay una base de la cual partir para saber, digamos, qué decisiones tomar, cómo guardar. Por ejemplo, en Proverbios se repite mucho, guarda guarda en tu corazón mis mandamientos como el tesoro más profundo. Y pienso que eso es lo que le permite a uno llegar a ser íntegro, guardar como en la palabra, en el corazón la palabra. Amén. ¿Cómo podemos nosotros querer ser íntegros si no estamos en la presencia de Dios? Entonces, estar en la presencia de Dios, buscar su presencia todo el tiempo, ir a la intimidad con el Señor, allá en el secreto con Él, no escondido, sino en el secreto con Él, es querer vivir en integridad. Eso es lo que es vivir en integridad, una exposición a la luz todo el tiempo, ¿verdad? Acuérdense que leímos que el que no se quiere exponer a la luz es porque no quieren que sus obras sean vistas por Él, ¿cierto? Pero los que queremos que todo lo nuestro ser sea expuesto al Señor, allá vamos, todos los días. A decirle, Señor, ayúdenme por favor, ayúdeme que yo estoy pasando por esta. Mira esta manera de pensar, Señor, y me está molestando este pensamiento hace días, o esto que estoy diciendo, o esto que estoy sintiendo, esto que estoy pasando, Señor, ayúdeme de verdad. Y Él lo va a ayudar. Él nos va a decir, ve a la Escritura, conóceme, quiero que sepas quién soy yo. Él lo va a repetir todo el tiempo. Y tengo el modelo perfecto que se llama Jesucristo, que vino a la tierra, Él mismo haciéndose hombre para venir a la tierra a enseñarnos lo que significa integridad. La palabra integridad en una primera definición dice calidad de íntegro, eso es diccionario, honrado, hombre de bien. El hombre íntegro tendrá seguridad, poder y crédito. Eso es un diccionario. Entonces, honrado, hombre de bien.
Milena, ¿ibas a decir algo? Sí, es que, o sea, no sé si no estoy entendiendo. Ser íntegro no es que haga acciones buenas, ¿cierto? Sino ser íntegro es ir a la verdad, ir a la luz, que es nuestro Señor, y que esa luz me muestra a mí que estoy bien, o sea, qué tengo que sacar de mi vida para seguir En el creciendo. proceso, Entiendo. ¿qué no entendiste? Pues eso, o sea, porque es que bueno, lo que decía José, en la integridad tiene que manejar un estándar. Entonces yo tengo que quitar ese estándar de mi mente para poder manejar bueno, no se llama estándar, la verdad correcta. Es que hay estándares humanos y estándares de Dios. Los estándares de Dios son eternos, o sea, ¿qué estándar es ese? Pero yo sí pongo estándares a mi integridad. Entonces ya me vuelvo moralista. Esto debo hacer y esto no. Pero frente a qué hago esto y frente a qué no hago aquello, ¿cierto? Pero cuando nos exponemos ante Dios, entonces ahí qué estándar es. Es lo que Dios es y punto. Y ya, Dios dice que yo soy santo. ¿Qué varita le ponemos a eso nosotros en nuestra manera de pensar? Ah, no, Él dice que yo tengo que ser santo como Él. Listo, vamos a ser santo como Él. Que Él es justo, vamos a ser justos como Él, porque Él dice, ¿en qué estoy fallando en la justicia? En la misericordia, en el perdón, en el amar. ¿En qué fallo yo? ¿En qué estoy yo? ¿Qué semillitas, qué hierbitas están naciendo? ¿Qué maleza están haciendo alrededor de la integridad que yo no me he dado cuenta, pero que al exponerme ante Dios me va a mostrar para que mi proceso continúe, porque es una lucha. Leíamos en Hebreos, eso no es nada fácil, es una lucha diaria. José. Sí, de hecho eso era lo que quería decir, que la integridad no solo es como, digamos que leer un manual de comportamiento y ya, sino más bien tener una relación íntima con Dios, porque como lo dices en Hebreos 12 dice, Dios viéndonos como hijos nos disciplina y uno no disciplina a quien no necesita disciplina, entonces de todas formas también hay que tener muy en cuenta eso, es un proceso en el que sin una relación con Dios no tiene ningún propósito, o sea, no es de comportamiento, porque hay mucha gente que se comporta bien, que hacen las cosas bien y son íntegras de manera natural, pero no una integridad trascendental y espiritual. Entonces, yo pienso que lo primordial siempre y lo que se ha venido hablando siempre es esa relación íntima con Dios, pero no solo como una frase de cajón, sino que lleva a tener una relación íntima con Dios, que es lo que estamos viendo. ¿Cuál es el propósito de tener una relación íntima con Dios? Veníamos viendo anteriormente que era de pronto mirar como qué cosas habíamos vivido en el pasado que nos estaban afectando y en Dios cómo eso se transforma. Hoy estamos viendo cómo llevamos esa intimidad con Dios, lo que Dios nos enseña a tener una vida íntegra. No para agradarnos a nosotros mismos ni a los demás, sino en pos del resultado que es tener una relación íntima con Dios. Gracias, hijo. Josué 24:14, para responder un poquito a todos estos interrogantes. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Pues entonces para uno, esa es la exposición ante Dios. ¿Cuáles son mis dioses? Porque esas son estructuras de pensamiento, ¿cierto? Son pensamientos que quieren arraigar y que, ay, que yo no puedo y que yo no sé qué, y ahí mantienen. O me las creo y entonces los afirmo, los hago parte de mi vida, ¿cierto? Pero dice acá, como nuestra vida es un servicio a Dios, ¿cierto? Entonces temamos al Señor, conozcamos a Dios y sirvámosle con integridad y en verdad. ¿Cómo sucede eso? Necesitamos quitar todo aquello. Leí ahorita, quitar, erradicar, echar fuera, como lo quiera decir, todo aquello que no forma parte de la esencia misma de Dios, ¿cierto? Para eso tenemos que exponernos a Dios. Bien. Yo tengo una pregunta. Yes. ¿Podríamos decir que es igual a hipocresía? Es decir, la falta de integridad es igual a hipocresía. Pues digamos que es lo mismo que estamos hablando. Si usted sabe, cuando se expone delante de Dios, que hay alguito que está como cojeando, como que no cuadra dentro del carácter de Dios, pero lo quiere seguir viviendo, pues primero es un autoengaño. Sí. Y no está manifestando realmente lo que Dios es delante de la gente. No sé, hipócrita. Perdón, es que ¿qué quiero decir? Por ejemplo, que uno muchas veces, digamos, por agradar a alguien, va como en contra, ¿cierto? Está yendo uno en contra de lo que piensa o no quiere o algo así, ¿sí?
Y Sí. finalmente eso termina manifestándose en el cuerpo. Tal cual, porque ¿cómo podemos engañar a Dios? Así es. Un autoengaño. Vamos a mirar la grandeza de la integridad para Dios, ¿cierto? La integridad es como la base para el juicio de Dios a los hombres. Milena, Salmo 7:8, hermano Pedro, Salmo 26:1. Salmo 7:8, Salmo 26:1. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Entonces, ¿en qué basa el juicio de Dios? A la integridad. Entonces él, digamos, voy a hacer una figura, él coloca la integridad en una silla y a mí me coloca en otra. Entonces va a decir, bueno, conforme usted quiere que lo juzgue frente a la integridad, listo, vamos a mirar la integridad. La integridad es esto. Ahí va Dios a hacer el juicio a los hombres, porque Dios no ha dejado de manifestar la integridad a nadie, día a día, en sus escrituras, en sus hechos, en todo. Y lo más tremendo es que la iglesia está puesta para manifestar la integridad de Dios. 26:1. Declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad. He confiado en el Señor sin vacilar. Porque el hombre de doble ánimo, pues, ¿qué va a recibir, cierto? Se necesita creer que lo que Dios dice de él es cierto, eso, y meterse uno en esa fe, en ese creer nuestro y poder vivir lo que Dios es y ser íntegros en todo tiempo. Bonito el desafío que le hace el salmista al Señor. Muy bonito para ir a nuestra intimidad y también hablar con él. Salmo 41, versículo 12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. ¿Qué sustenta al salmista? La integridad, ¿cierto? ¿Y eso qué ha dado como resultado? Poder estar delante del Señor Para siempre. para siempre. Es que vamos a decir, voy a poner este ejemplo. Si para ir a la presencia de Dios confiadamente, yo tengo que ser íntegro, mejor dicho, que si yo no soy íntegro no puedo estar allí, ¿cuándo entro a la presencia del Señor? Pues nunca. Es que como estoy, voy a la presencia del Señor. Eso es lo que marca la integridad. Yo quiero ser íntegro. Eso me tiene que sustentar a mí, que yo deseo con todas mis fuerzas ser íntegro para poder estar en la presencia de Dios para siempre. Porque si pequé, o estoy siendo hipócrita, como dicen Elsie, o cualquier cosa, o hay un pensamiento que me acosa, y eso no me permite entrar a la presencia de Dios, estoy siendo moralista, estoy juzgando según las leyes del mundo, entre el bien y el mal, pero cuando yo lo entiendo de que yo soy íntegro, voy a la presencia de Dios, y allí es donde se descubre las malezas que están creciendo para erradicarlas y echarlas. Si no, no podría entrar a la presencia de Dios. Nubia, ¿tiene otra versión? Si fuera con esa premisa, nadie podríamos entrar a la presencia del Señor. Nadie, mejor dicho, ¿quién? En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Gracias, Nubia. Pues es como que no depende de mí. Pues gracias a su Santo Espíritu es que yo puedo hacerlo. Si no por mí, no creo que de nada, de ningún fruto de eso. Salmo 25:21, Alexander, que está hoy muy callado. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. ¿Eso da confianza para entrar a la presencia de Dios? Claro, ¿cómo me van a guardar si no me expongo? Integridad y rectitud me guarden. Dice ahí, en ti he esperado. No hay otra manera. ¿Cómo miramos para adentro si no nos exponemos al Señor? Eso va a ser ahí siempre. Voy a leerles algo muy interesante de diccionario. Hernando Prieto. Protégeme, pues tú siempre haces lo correcto y por eso confío en ti. Ok. ¿Qué nos protege? ¿Qué es lo que nos protege? La integridad y la rectitud. Integridad. Nada más nos puede proteger, la integridad. En caso de que usted se sienta desprotegido o que haya alguna fisura por donde está entrando algún peligro, que usted sienta que se está sintiendo desprotegido, a la presencia de Dios inmediatamente. Allí, a exponernos delante de Él. Porque la tarea de la integridad es protegernos de lo que pensamos, de lo que hablamos y de lo que... Protección. Yo no lo había visto, pero me parece extraordinario cuando estaba estudiando esto, que eso sea la integridad que me protege. Eso es algo increíble. Perdón, ¿puedo leer esta versión? Dame por guardias la santidad y la integridad, pues espero que me protejas. Qué maravilla. Gracias, Nelson. Qué maravilla. La integridad de parte de Dios. Pues no hay versículos donde diga Dios es íntegro. ¿Sabían que no? No hay versículos que hablen de, es que Dios es íntegro. Pero la Biblia entera, desde Génesis a Apocalipsis, que muestra que Dios es íntegro en su manera de pensar, de hablar y de hacer, que manifiestan lo que realmente es Él en esencia, íntegro desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Vale la pena unirnos a Él, estar expuestos a Él? Pues claro, ¿a dónde más? Si es la fuente de todo realmente, es la fuente de todo. Él es íntegro desde la eternidad
hasta la eternidad. Eso nos tiene que llenar de mucho valor, de fortaleza, de gozo, de esperanza. Padre, tu disciplina es una maravilla. Sé que no es fácil, que necesito paciencia, yo la necesito para poder entender la disciplina de Dios, porque no es muy sencillo cuando se lucha para ser íntegro, cuando se trabaja, cuando se esfuerza uno para ser íntegro. Bien, la integridad de Dios, voy a leer una definición de diccionario, por favor, teológico además. La integridad de Dios es una cualidad fundamental que se atribuye a la divinidad como la totalidad y perfección moral. Es totalidad, es perfección moral. Se refiere a la coherencia, rectitud y pureza absoluta de su ser y acciones. Todo va conectado. Lo que Él es con sus acciones. Lo que dice con lo que Él es. La integridad de Dios implica que todas sus palabras, acciones y atributos son consistentes y perfectamente justos, veraces y santos. Acerquémonos a Él. Es un atributo central que describen a Dios como un ser absolutamente íntegro y fiel a sus principios y promesas. Les vamos a leer unos 3 versículos que corroboren eso, que nos hablen eso. Milenita, Salmo 89, del 33 al 35. Angie, Isaías 45, del 22 al 24. De la familia Mariño, Santiago 1, versículo 17. Salmo 89, 33 al 35. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. ¿Quién está hablando? El Señor. Exactamente. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. ¿Sí se alcanza a ver la integridad ahí un poquito? Total y plena. Bien. Bien. Isaías. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Entonces en esa porción que leyó Angie dice, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, no es que un ratico sí y un ratico no. Por mí mismo hice juramento, no será revocado. En el Señor está la justicia. Eso me muestra un Dios absolutamente íntegro, ¿cierto? A quien podemos acudir. Santiago 1:17, Janet. Sí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, eso es lo que Dios es, realmente hablando de integridad. Podemos decir que la santidad es algo inherente en Dios. Él es integridad, ¿cierto? Él es integridad. Y eso que Él es, lo pudo comunicar a nosotros. Ese es un atributo que se lo puede dar al hombre, que se lo dio a aquel que cree. Y usted y yo lo tenemos. La integridad, que es en esencia lo que Dios es, de esa integridad Él nos hizo partícipe. Entonces, ¿cuál es el susto? Leyendo el Salmo 26 y muchas otras porciones que parecieran duras, de poder decirle al Señor, júzgame según mi integridad. Entonces yo tengo que ir a su presencia para que eso se dé, ¿cierto? Yo voy al Señor, quiero que me juzgue según mi integridad. Entonces Él me muestra la malecita que hay, o si estamos bien, o cómo va nuestro crecimiento. Él nos va a mostrar y todo el día va a ser de gozo. Cada día va a ser gozo, va a ser alegría, porque es un proceso maravilloso que estamos viviendo delante del Señor. Y eso se va a ver reflejado en su hogar, en mi hogar, en la vida de nuestros hijos, en nuestras familias. Eso se va a ver, va a ser evidente, va a haber fruto de estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Eso tiene que haber fruto, no, la palabra no miente realmente. ¿El hombre natural puede ser íntegro? Pues hay hombres naturales que, como decía creo Nelsie, que manifiestan integridad a la hora de hacer negocios, que en su casa pues son hombres de hogar, mujeres de hogar, tienen unas familias lindas, solo que ellos están viviendo la integridad de acuerdo a lo que la moral les dicta, el humanismo le dicta, y viven una moral bonita. Uno ve unos hogares que, ay, no, mire eso de familia como está de chévere, y realmente manifiestan ser muchos mejores que algunos creyentes, en la manera del hombre amar a su esposa, de cuidarla, de sostenerla, de su esposa bendecir su casa. Claro que hay muchos hombres que lo pueden hacer, pero esa integridad de Dios no la están manifestando porque no están expuestos a Dios, porque no son hijos de Dios. Ellos pueden hacer eso de una u otra manera porque tienen la imagen y semejanza de Dios también, porque la tienen,
porque fueron hechos por Dios. Entonces, de una u otra manera, moralmente, pueden manifestar algo de, comillas, integridad, ¿cierto? Bien. ¿Qué se necesita o qué necesita el hombre natural para poder manifestar la integridad de Dios? Miremos un poquito Colosenses capítulo 3. Sí, señor, Colosenses 3. Leámoslo, no lo iba a leer desde el 1, pero leámoslo desde el 1 hasta el 10, por favor. Colosenses 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces ahí todo lo que hemos hablado está en esos dos versículos, ¿cierto? Exponernos a Dios y no dejarnos permear por el mundo, ¿cierto? El no creyente se expone a lo que la moral del mundo dice y trata de llevar una vida de acuerdo a lo que esa moral dice. Está viviendo una vida bien, pero se está exponiendo ante Dios, bien para lo que él piensa, bien para lo que la sociedad dicta, pero frente a la integridad que es Dios mismo, hay una gran distancia. Siga, hermana Marta. Sí. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también abundáis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias. Y el versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Entonces, lo que quería mostrar con esta porción de la Escritura, el hombre natural en gran medida no sabe lo que es la integridad. Para ser íntegro necesitamos ser hombres nuevos, totalmente nuevos, estar vestidos de la integridad de Dios, ser como Él es todo el tiempo, ¿cierto? Estamos en tiempos, escuchen esto tan interesante, de un escritor, de un pastor que escribió esto, es de apellido Montoya. Estamos en tiempos en que los hombres no conocemos ni siquiera lo que significa la palabra integridad. Esos son estos tiempos. Los hombres no conocen ni siquiera lo que significa la palabra integridad, lo que nos lleva a darnos cuenta de que el ser íntegro es algo del pasado o de personas fuera de serie, por lo que nadie se preocupa por vivir en integridad. Cada cuanto nosotros meditamos el vivir en integridad, no es para responder. Eso está en nuestra mente, querer ser íntegros. Eso es parte de nuestro respirar diario. Para mí, no. Solo que cuando por ahí algo me pega un pellizco, digo, uy, ¿y esto qué es lo que me está pasando? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero realmente ese proceso tiene que ser evidente y tenemos que estar atentos, como dice, a la luz, como esa antorcha que nos guía, como algo que donde se llegue a apagar, para donde cogemos nosotros, ¿cierto? Entonces, de verdad nosotros sabemos lo que es ser íntegro, nos estamos ocupando de eso, porque el mundo no se ocupa de eso. Las personas que no conocen de Dios ni siquiera lo toman en cuenta. La política no es íntegra, la cultura de hoy no es íntegra, la sociedad no piensa íntegramente, hablando de la integridad, lo que eso significa, porque todo está sopesado de acuerdo a lo que la gente piensa que es bien o es mal. Y la Escritura dice muy claramente que los hombres de hoy a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, ¿cómo es la integridad de la sociedad? ¿Cómo es eso? Donde han sacado a Dios de sus vidas, de la política, de las universidades, de los hogares. Han sacado a Dios aún de las comunidades, porque de integridad muy poco. Por eso yo digo que Dios nos ama entrañablemente para poder venir a nosotros con estas palabras de ánimo, de exhortación, de levantarnos a nosotros y decirnos, mijitos, despiértense, póngase pilas, no se dejen permear, caminen de mi mano, expónganse ante mí,
Yo les puedo mostrar cómo es que se vive, agradándome, dice el Señor. Entre con confianza en mi presencia. ¿Cuál es el miedo que tienen? ¿Por qué se esconden? ¿Cuál es el disfraz que tiene? Yo se lo puedo mostrar. Venga, yo le puedo mostrar. Está siendo hipócrita, venga, yo le muestro, usted está siendo hipócrita, pero venga a mi presencia. Venga a la intimidad conmigo. No hay otra manera de descubrirlo. No sopese su vida de acuerdo a lo que piensa, porque su pensamiento está permeado. Sopese su vida de acuerdo a lo absoluto, a lo que yo soy. Y eso va a cambiar nuestra vida. La suya, la mía y la de nuestras familias. Así de que esta es una palabra de ánimo extraordinaria que necesitamos poner en práctica. La integridad de parte del hombre de Dios, pues lo leímos en Colosenses, fuimos hechos criaturas nuevas, fuimos revestidos de la naturaleza de Cristo, tenemos una nueva naturaleza, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó y ascendió a los cielos para que nosotros tengamos vida nueva, para que seamos personas nuevas y podamos entender todo esto, no tengamos susto de entrar a la presencia de Dios. Debemos ser íntegros por encima de las circunstancias, como dijo Job en el capítulo 2, por encima de las influencias. La mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Por encima de todas esas influencias, de pensamientos que no son, debemos de seguir siendo íntegros. Por encima del aparente alejamiento de Dios y hasta la muerte, como dijo Job. Hay veces uno cree que no está escuchando la palabra de Dios o siente que Dios está como alejado de nosotros, que la integridad no nos abandone. Siempre ahí, firmes. Léanse el capítulo 2 de Job, es bastante interesante el capítulo 2. La integridad viene como fruto de nuestra relación con Dios y se van a ver frutos, además, se va a ver el fruto de nuestra comunión con el Señor. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Buenas cosas. El árbol bueno no puede dar fruto malo y nosotros somos árboles buenos o malos. Si somos árboles buenos, entonces toca mirar por qué tal cosa o por qué tal otra. Es estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Es una invitación a estar meditando en la integridad. El hombre bueno o el hombre íntegro desea que Dios lo mantenga revisando, como leímos allá en el Salmo. Revisa, Dios, mi integridad, júzgame, de acuerdo a mi integridad, ¿cierto? En el hombre íntegro no debe haber mentira, ni engaño, ni demás. No hay vanidad en el hombre íntegro. La vanidad es cosa del pasado. El hombre íntegro no es vanidoso desde ningún punto de vista. El hombre íntegro no es egoísta e indiferente ante las necesidades ajenas. No es injusto, no es avaro, no es rencoroso, no es hipócrita, no es vago o haragán. Eso es lo que es un hombre íntegro. El mismo Señor Jesús es un modelo a seguir. Ejemplo les he dado, dijo el Señor Jesús. Ejemplo les he dado. Miremos un poquito Primera de Pedro, capítulo 2, y ya vamos terminando. Caminando, entre paréntesis, proceso hacia la integridad. Caminando hacia vivir la plenitud de Cristo. Pero tiene que ser siempre en su presencia, porque alejados de ella, pues qué integridad podemos vivir nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, hermana Mil. ¿Qué versículo? 20 al 25. Y otra versión, Nelcy. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Punto y coma. ¿Qué dice ahí? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Qué podemos decir de él entonces? Íntegro. Muy bien, siga. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Somos ovejas descarriadas? Éramos. Muy bien, ya no. ¿Podemos seguir el ejemplo de nuestro pastor? Claro que sí. Ahí dice que sí. La otra versión, Nelcy, si la tiene. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que los soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto lo llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado
ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Maravilloso, realmente maravilloso. ¿Qué pensamiento le deja a usted eso que acaba de leer? ¿Qué viene a su mente cuando lee uno que tenemos un ejemplo maravilloso que es el mismo Señor Jesús? Nelcy. Sí, es que pues es lo que hemos visto todo el tiempo, o sea, siempre tiene que haber esa medida, ¿no? Esa fuente o bueno, el estándar que es Él, donde nosotros tenemos que mirar siempre, pero estaba viendo ahorita un versículo donde dice que el Señor Jesús mismo dice que los hombres, muchos creyeron y eso, pero por pensar en lo que los demás decían, dice que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, creo que eso es como también lo que decía yo de la hipocresía, que a veces uno se olvida por no estar en esa relación o comunión diaria, esa renovación de los pensamientos, de la mente, de hacer un alto y mirar mi conciencia, ¿no? O sea, con conciencia, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy viviendo, por qué tal esto, por qué aquello. Entonces, me olvido de eso y tal vez muchas veces quiero más agradar a las personas sin interesarme en realmente qué dice Dios, que realmente es lo que debe importarme, porque finalmente es la verdad que me transforma y que me da o me ha dado, ya me dio la identidad, me dio todo, y realmente creo que todo eso también lleva a la falta de creer, de confiar. Sí. Justamente por dejar de oír a Dios, porque por la fe viene es por el oír, ¿no? Entonces, y el oír se produce por su palabra. Entonces, creo que todo está enlazado, así que es muy importante realmente esa relación, esa comunión diaria de verdad, de una intimidad y una confianza donde yo pueda exponer mi vida y decirle, mira, esto es lo que yo pienso, lo que yo siento en este momento, y mirar realmente qué es lo que él dice, ¿no? Con relación a las decisiones, como decía José, que yo voy a tomar, basadas en qué están, ¿sí? Si en mi beneficio o en lo que Dios dice, pero que siempre sea mirando esa parte, ¿no? De qué tan íntegra soy. Bien, gracias, Nelcy. La integridad se puede lograr, ese crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo, en la medida de nuestro ejercicio en la comunión con quien es íntegro. Es un ejercicio diario, ¿cierto? En la comunión con quien es íntegro, nuestro Señor Jesucristo. Creo que hoy podemos entender un poquito más Gálatas 2:20 en una partecita que dice, ya no vivo yo, el íntegro vive en mí. Entonces, si el íntegro vive en mí porque yo ya no vivo, ¿cómo es mi vida? Íntegra, porque es que el íntegro me hizo parte de él. Es más, él vive en mí. Eso es lo que se llama Cristo vive en mí. Él es el amor, pues ame. Porque dice, Cristo vive en mí, Él perdonó, perdón. Cristo vive en mí, misericordioso, sea justo, sea verdadero, sea todo lo que Él es. Es lo que me invita cuando uno dice, bueno, es que eso es una frase, realmente lo que se dice muchas veces, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y eso uno danza y canta y hace todas esas cosas, pero su vida no está mostrando eso, que realmente Cristo vive en mí. Entonces esto es muy lindo cuando la invitación del Señor es a seguir sus pisadas. La integridad nos permite vivir confiados. En Proverbios 10:9 dice eso. Nos permite ser encaminados. Proverbios 11:3. La integridad da valor a nuestra vida. Proverbios 19:1, 28:6. La integridad trae felicidad y bienaventuranza a nuestros hijos. ¿Cómo se extiende, no? Proverbios 27. En la integridad tendremos seguridad y salvación. Proverbios 28:18. Ser íntegros, hermanos y hermanas, es ser como Dios es. Ser íntegros es ser como Dios es. Pienso que todos debemos ser y actuar como realmente somos. Eso se llama identidad. Y no vendernos por lo que no somos. Ser íntegro es que debemos ser y actuar como lo que realmente somos. Que somos hijos de Dios. Y no vendernos por lo que no somos. Realmente vivir al Señor Jesucristo cada día en nuestra vida. Y la definición final de integridad es la siguiente. En el antiguo pacto, en hebreo, es ser o estar completo. Estar terminado. Estar finalizado.
Eso significa la palabra integridad en hebreo. 0, estar completo, estar terminado, estar finalizado. Pero eso es un significado, ¿cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese significado? Quien se clasifica como íntegro, escuchen esto, mis hermanos, que voy a finalizar con esto. Quien se clasifica como íntegro, yo me clasifico como íntegro, es la persona que agota todas sus fuerzas a nivel de quedar exhausto, si es posible, para alcanzar el grado más alto de excelencia en su esfuerzo por mostrar su verdadera identidad. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Hijos de Dios. Se necesita un esfuerzo máximo, de verdad un esfuerzo máximo, cavar hondo todos los días, trabajar, estar pendiente, que cuando usted o a mí nos venga un pensamiento que no es, una palabra que no es, una acción que no es, inmediatamente eso rechine en nosotros, porque estamos atentos a que el que vive en nosotros, es íntegro en toda su plenitud. Agotar todas nuestras fuerzas si es necesario, porque es necesario que usted y yo manifestemos lo que somos, nuestra verdadera identidad, sin hipocresía, sin mentiras, sin engaño, sin querer. Mira, una vez un man llegó a un país y dijo, mira, esta es mi hermana. ¿Cuánto se tardó en descubrir que el hombre no era íntegro? Rapidito. ¿Usted por qué me hace esto? Casi peco contra Dios, porque es que usted mintió, hermano. Usted no fue íntegro. Era su mujer y dijo que era su hermana. Entonces nosotros necesitamos eso, mis hermanos, empezar a trabajar eso, empezar a estar pendientes. Mira, lo que hemos visto nosotros es realmente grandísimo, que podamos manifestar la gloria de Dios usted y yo, que la gente pueda decir, realmente el Señor Jesús es verdad, yo quiero creer en Él. Yo quiero ser parte de la vida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a agotar nuestras fuerzas hasta que el Señor Jesucristo venga, queriendo seguir los pasos del Señor Jesús en toda la integridad que Él nos manifestó, nos manifiesta y nos manifestará. Hasta aquí llego yo, recordándoles que el Padre que ama a su Hijo lo disciplina y que necesitamos caminar en eso, como dice Hebreos 12, necesitamos caminar en sus enseñanzas, en la dirección que Él nos da, ir de su mano y sobre todo, mis hermanos, no huyamos, no tengamos temor, acerquémonos a la presencia de Dios con confianza, acerquémonos a Él con confianza, que Él nos va a mostrar lo que no es para vivir lo que sí es. Acerquémonos a Él con confianza, no tengamos temor, no tengamos miedo. La disciplina de Dios es una enseñanza extraordinariamente buena. Cuando hablamos de disciplina, pensamos que nos va a quitar las riquezas o la vida o la salud, o nos va a quitar una mano, un pie o lo que... No. La disciplina de Dios es enseñanza, nos va a dejar ver, nos va a mostrar. Quiero decirles que estoy agradecido por todos ustedes, por los que salen acá a escuchar la palabra. Los invito a reflexionar en la semana, a escuchar otra vez, a ahondar en la enseñanza. Hay mucha escritura para ver, para mirar la integridad de Dios allí y seguir su ejemplo, la integridad de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones a todos. Unos hermanos aportaron para lo que es el Google Meet y pagar el internet. Les estoy agradecido a todos los que aportaron. Pues eso es lo que se necesita para mantener este canal también abierto. Eso tiene un costo y por eso los molesté esta semana para eso. Les agradezco a los que pudieron, por los que no, pues ya no pudieron. Pero gracias mis hermanos, gracias por amar las escrituras, por amar al Señor, por estar construyendo la iglesia de Dios en sus casas. ¿Les va a costar? Sí. ¿Nos va a costar? Claro que sí, nos va a costar, pero vale la pena. Todo esfuerzo porque el Señor Jesucristo sea visible en nuestros hogares. Vale la pena. Así esté sola, allá en los Estados Unidos, o sola en Australia, o sola donde esté, o solo. Hay que construir esta iglesia, en santidad, en justicia, en verdad. Hay que construirla en amor, sobre ese fundamento del amor, construir este templo que le pertenece al Espíritu Santo. Hagámoslo, hermanos y hermanas, y veremos el fruto más pronto de lo que uno cree. Muchas bendiciones, les amo muchísimo y me agrada servirles. Que tengan una semana maravillosa.